Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sergio Torres Mejía. Estudio en la Universidad Virtual CNSI. Mi número de matrícula es AL053629. Estoy presentando mi materia de bases de datos. El desarrollo de mi materia es en base a unas preguntas que son de mi proyecto integrador. Comenzamos. ¿Qué función tiene un DBMS en las bases de datos? ¿Consideras que es importante porque ejemplifica? La función de un DBMS es la interfaz entre los usuarios, las bases de datos y las aplicaciones con el propósito de gestionar, transformar en información relevante para los distintos niveles de una organización. De nada nos sirve la información si está estática. Un DBMS nos permite actualizar, almacenar, buscar información de manera eficiente, concurrente y de manera periódica, ¿no? Todo esto con precisión y de ahí la importancia de que las organizaciones elijan el DBMS adecuado para potenciar sus informes, sus facturas, sus cálculos, etcétera. La segunda pregunta es, describe un ejemplo en el que necesitarías utilizar una tabla de Postgres 8.4. Explica los pasos para seguir, para realizar esta tabla y para qué serviría ese segundo ejemplo. Le voy a poner un ejemplo de la vida real. Yo soy administrador de infraestructura y en mi trabajo hace algún tiempo se requirió un sistema de fraudes que comparara los datos de las tarjetas contra ciertas reglas de uso de las mismas, ¿no? Por ejemplo, se tenía que mostrar en la consulta cuáles registros no coincidían con las reglas. Por ejemplo, si la tarjeta era nacional y registraba una compra internacional, pues nos tenía que dar esta alerta, ¿no? Este registro. Eh, para esto se nos solicitó una base de datos en la nube. Nosotros optamos por utilizar Azure, ya que el sistema iba a ser desplegado en Azure. Eh, y aparte, pues este sistema iba a utilizar el motor de Power BI, ¿no? Para desplegar los reportes en la nube. Mi trabajo fue desplegar el servidor con una instancia de, de Postgres en la nube. Realmente pues, ya no despliegas el servidor, no solamente despliegas ya la instancia y lo único que tienes que hacer es tú pones qué tipo de instancia vas a desplegar, pones la ubicación del data center en la nube donde lo quieres tener, vas a poner cuál es la versión de Postgres que vas a utilizar, vas a poner el procesamiento, el tamaño del almacenamiento y un usuario y una contraseña de administrador, ¿no? Para que quede creada tu base de datos. Ya una vez que está tu base de datos, de ahí solamente se requiere eh, que la gestionemos, ¿no? Yo utilicé el software de PGAdmin 3, que es el software que se utiliza para Postgres, y ya de ahí me conecté a la base de datos en la nube desde mi equipo, y ya nada más lo único que hice fue gestionar un usuario para el administrador de base de datos. El administrador de base de datos generó las tablas y generó los usuarios para los desarrolladores y demás personas que iban a consultar la base de datos. La siguiente pregunta es, según tu experiencia, menciona un ejemplo en el que se podría necesitar realizar una consulta a base de datos y explica por qué es importante que se aplique la ejecución de consultas a la base de datos de Postgres. Bueno, pues en mi experiencia hay múltiples ejemplos, ¿no? En los que se puede necesitar recurrir a una consulta, ¿no? De hecho, pues todos los días consultamos información en algún trabajo, ¿no? Y ya sea una base de datos, de Excel, de cualquier tipo, necesitamos información. Por ejemplo, una vez diseñé un FTP donde se necesitaba autenticar un usuario. El, el- el programa, bueno, el FTP hacía la consulta hacia la base de datos para validar que el usuario y la contraseña coincidieran, ¿no? Y ya me dejaba autenticarme si coincidían. También las utilicé para generar informes, para vistas recurrentes. Las consultas son muy importantes porque desde ahí podemos ver si de nuestra base de datos al hacer consultas nos genera algún error, hay alguna desviación. Además nos ayuda en la construcción de las sintaxis adecuadas, ¿no? Para nuestros desarrollos o nuestro sistema de información o incluso para corroborar la salida que nos está arrojando nuestros sistemas contra las consultas que haces directo en el ambiente de Postgres. ¿Crees que es importante cuidar la vulnerabilidad de las bases de datos? Porque, por supuesto, no debemos de perder de vista la seguridad de las bases de datos. Es muy importante, ya que
la información junto con la tecnología y los procesos de negocio se han convertido en el activo principal de las organizaciones. Además, pues los ataques son cada vez más recurrentes y agresivos y pueden venir de cualquier parte del mundo, ¿no? La información no solo puede ser de la empresa, ¿no? Sino también de nuestros clientes, nuestros proveedores, perdón, y de ser vulnerada podemos caer en consecuencias legales y de imagen, ¿no? Imagínate que vulneran los datos de tarjeta de crédito y ya en compras que tú no pediste. Pues imagínate qué problema es para las entidades, ¿no? ¿Cuál sería una consecuencia en caso de no contar con la seguridad necesaria en una base de datos? Bueno, pues las consecuencias puede ser que se vulnere la información de tus clientes, de tus proveedores, de tus procesos, que te encripten tu información y después te pidan rescate, las consecuencias legales en caso de que roben datos personales de terceros, de tus clientes. Puede haber consecuencias de imagen de la empresa, ¿no? Por ejemplo, pues tú darías tus datos a una empresa que fue vulnerada o que sabes que tiene problemas con su seguridad. Pues obviamente no, ¿no? Entonces, o imagínate los pacientes de un hospital, ¿no? No darían sus datos, ¿no? A estas empresas, se dañaría tu imagen. Según tu criterio, ¿qué aspectos debe cumplir una base de datos para ser segura? Bueno, pues hay muchos aspectos, ¿no? Muchos mecanismos por definir, depende el contexto y el uso y también la criticidad, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una empresa donde a pesar de que no manejamos dinero físico, manejamos monederos electrónicos y pues nos regula el SAT y la Comisión Bancaria de Valores para que tengamos mecanismos de seguridad, ¿no? Entonces, pues estos mecanismos son dentro y fuera de la base, ¿no? Por ejemplo, a la base de datos, pues le podemos aplicar un cifrado. En el caso, por ejemplo, de los números de tarjeta, tenemos que tokenizarlos o aplicar enmascaramientos para que no se vean los números de tarjeta reales. Debemos de tener, obviamente, contraseñas seguras. En algunos casos usamos el doble factor de autenticación. Es importante los permisos correctos a los usuarios adecuados. Incluso se llevan controles de a quién le das permiso y a qué instancias y el por qué se dan estos permisos. Hay formatos. También, pues, defendemos a nivel seguridad de red, ¿no? Con los firewalls, abriendo solamente los puertos seguros, los puertos que se necesitan. A nivel arquitectura también, ¿no? No ponemos una base de datos expuesta a Internet, ¿no? Sino que hay varios filtros para que puedas llegar a la información, ¿no? Primero pones una aplicación web, después puedes poner un balanceador, un orquestador, un admin server y pues, hasta el final la base de datos, ¿no? Que también el servidor donde se aloje pues debe tener un hardening, ¿no? Donde establezcamos medidas de seguridad. Espero que haya sido de utilidad mi proyecto integrador. Hasta luego.